Buenas. Como parte del contenido y de las evaluaciones correspondientes a la asignatura Electrónica Industrial 2, impartida por el docente Gabriel Noriega, a continuación, el señor Jason Osta y mi persona, Rodríguez Kenner, vamos a presentar la elaboración de un convertidor trifásico AC-AC con la utilización de 6 SCR, y todo esto elaborado a través de el simulador PSIN. Vale acotar que, bueno, tras un, digamos, pequeño juego de azar, y por el tiempo que debe ser corto en la explicación, quedé, quedé como expositor ante este video. Para empezar, es importante, ya que estamos hablando de convertidor trifásico, hablar de qué es un sistema trifásico. Aunque esto ya es un concepto que deberíamos tener claro, es importante recordar que está formado por tres tensiones alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, que presentan una diferencia de fase de 120 grados. Es importante también decir que en cualquier instante la suma algebraica de los tres voltajes, que están aquí en este caso, en un generador trifásico es cero. Y bueno, como dato curioso también, la potencia en kilovolt-amperes de este proceso es aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico. Procedo a leer específicamente las indicaciones del profesor para esta actividad. Y en este caso a nosotros nos tocó realizar un convertidor, como bien dice, trifásico AC-AC, donde esta conexión se haga manipulando un voltaje RMS 220 voltios y con una frecuencia de 60 hercios. Aparte, el ángulo alfa de mi ángulo de disparo debe ser de 0 grados, es decir, está en máximo, y mi ángulo de impedancia asignado es de 60 grados. De esta manera, también es importante, creo, mencionar que a diferencia por lo menos de la estrella, en la conexión delta, como lo pueden observar aquí, las fuentes se conectan formando un bucle cerrado y los extremos de una bobina según el extremo de la otra. Aquí podemos ver cómo está la carga, acompañado en este caso de los SCRs que van a activar o emitir los pulsos para activar el proceso que vamos a visualizar a continuación. Eh, en esencia, ambos, tanto la estrella como en delta, son utilizados para activar motores, pero la diferencia es que la velocidad, por lo menos que alcanzan los motores, en este caso del delta, es tan alta como lo indica el voltaje. Sin más preámbulo, pasamos a observar la simulación. Voy a simular primero los pulsos generados por nuestros circuitos disparadores o por nuestros disparadores o circuitos generadores de pulso. Le damos correr y vamos a activar cada uno de los pulsos. Los voy a ir colocar para que los vayan viendo. Lo vamos a colocar de esta manera para que se vea secuencial y pueda ser eh, mejor visto estéticamente hablando por el observador. Vamos a ampliar esto. Aquí podemos observar cómo se generan los pulsos, cómo se corren debidamente, de acuerdo a lo planteado en la teoría y en la presentación explicativa previamente dada por el docente. Una vez que tenemos esto, vamos a proceder, confirmamos que nuestro ángulo, en este caso los disparadores, si hacemos clic, podemos ver que dice un alfa más 180. Los ángulos que poseen esto por lo general son asignados de acuerdo a la teoría o a los esquemas originados para realizar este tipo de circuitos, pero aquí podemos ver que nuestro alfa es cero, quiere decir que cuando colocamos alfa cero, los otros ángulos se mantienen en cero porque no se le está sumando, sino que se mantiene el ángulo habitual que éste posee debido al que traen por defecto, por llamarlo de algún modo. En este caso, cuando estos están en cero, si por lo menos graficamos las corrientes, podemos observar lo que nos genera. Por otro lado, si también queremos colocar por lo menos lo que son los voltajes, recordemos que este es con ángulo de disparo cero y nuestro ángulo de impedancia es 60. Podemos observar lo que nos genera. Efectivamente, nos genera las siguientes ondas. Se puede evidenciar el efecto que traen cada uno de los circuitos disparadores en ellos, tanto en las corrientes y bueno, en los voltajes podemos ver nuestras señales generadas
como es la de esperarse. Ahora, si variamos nuestro ángulo de disparo, por ejemplo, para esto es este parámetro phi, vamos a colocar que el alfa, no sé, alfa 30 grados, por colocar un ejemplo, debería variar estas señales que acabamos de mostrar. Como ven, se trasladan un poco estas señales de, por lo menos en el caso de la corriente, y bueno, en el del voltaje, sí, sí permanecen como tal. Aquí, por lo menos más que todo en la parte de la corriente, podemos observar los ligeros cambios que se presentan debido al ángulo. Igualmente, si aumentamos un poco más ese ángulo, vamos a ponerle 50, por decir algún ejemplo, y añadimos las corrientes. En este caso, vemos cómo se coloca como más estrecho y es menor ese tiempo en el que están ellas funcionando u operando. Se nota ahora sí un poquito más de forma evidente la influencia que tiene el ángulo de disparo con respecto a este circuito que originalmente, recordemos, estaba trabajando con un ángulo de disparo de 0 y el ángulo de impedancia sí sigue siendo de 60. Bueno, básicamente se solicitaba era mostrar estas gráficas con respecto a esos cambios del ángulo y en eso se basó, en eso se basó este circuito. Aquí podemos nuevamente, para ya terminar, observar cómo es el circuito esquemático, viendo la utilización, cómo están ubicados cada uno de los SCRs para la activación de estos pulsos o de este circuito disparador que se crea aquí. La fuente conectada, en este caso, a un sistema trifásico en delta, viendo en este sentido el verdadero o la debida distribución de dichas fuentes. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan captado y visualizado cómo es el ángulo de disparo influye de manera notoria en este tipo de esquemas y cómo a través de CCR se pueden generar esas activaciones para lograr lo que es el convertidor trifásico, en este caso de corriente AC-AC. Muchas gracias.